Dios les bendiga, hermanos. Bueno, no es la copia que había preparado. Gloria al Señor. La copia se quedó en casa, pero hace el Señor como Él quiere. Amén. Tengo unos apuntes, pero acá esto no era lo que estaba. Pero la idea está. Dios les bendiga, queridos hermanos. Se ha orado por la palabra y vamos rápidamente, queridos hermanos. Que el Señor pueda poner un espíritu de atención para que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Dios bendiga a estos dos jóvenes que guarden en su memoria y en su corazón que un día estuvieron en la casa del Señor. No sabemos el postrer día, ¿verdad? El día de mañana. Pero que estén atentos sus oídos a recibir palabra de Dios y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, haga la obra nada más. ¿Cuántos de nosotros un día estuvimos en la casa de oración cuando pequeños? Yo soy uno de ellos, amén. A mí, mis hermanos me llevaban para recibir leche, porque antes la economía éramos bastante pobres, entonces yo iba a una iglesia a tomar leche. Era lo único, pero gloria al Señor que ahí ya había propósito. Así que bendice alma mía Jehová. Amén. Capítulo 21, queridos hermanos, vamos a leer del versículo 4 del Hechos capítulo 21. Ya he terminado el libro de los Hechos, pero acá voy a centrarme. Vamos a leer hasta el versículo 14, amén. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Si lo han encontrado, iglesia del Señor, me lo confirman con un amén. Amén. Versículo 4 del capítulo 21. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y estando en casa de Felipe, el evangelista que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase tu voluntad, hágase la voluntad del Señor. Amén. Reciba su asiento, querido hermano. Poderosa es la palabra del Señor. Pues a Pablo, en este pasaje de la Escritura, nosotros por las Biblias que tenemos podemos ver en los diferentes versículos cómo se va cronológicamente dando la vida de Pablo, ¿verdad? Porque en letras grandes dice viaje de Pablo a Jerusalén, luego Pablo en Jerusalén, y después arresto de Pablo en el templo. Y así sucesivamente. Después Pablo ante las autoridades, ¿verdad? Así que la Biblia nos enseña. Pero anteriormente el Espíritu Santo ya le daba testimonio a Pablo de que en Jerusalén él iba a padecer persecución, oposición, ¿verdad? Pero había un propósito mayor aún. Pablo era un hombre que estaba decidido
a morir por la causa de Jesús. Lo pudimos ver, ¿verdad? Versículo 13. Porque yo ya estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por la causa de Jesucristo. Que nos ayude el Señor. Bueno, desde acá el apóstol Pablo es un gran hombre de Dios. Pues las oposiciones no querían que Pablo llegara a tal destino que era predicar en Roma. Pero podemos ver, de ahí vamos a ver con la Biblia, que el Señor le dice, Pablo, así como hoy día testificaste de mí ante esto, también testificarás en Roma. Más los hermanos y el Espíritu de los hermanos en la fe y el Espíritu Santo una y otra vez le decían, no vayas. Que el Señor nos ayude, que podamos estar nosotros, iglesia del Señor, completamente y convencidos de que servimos a un Dios vivo. De que cuando venimos a los caminos del Señor, ya no nos ceñimos como el Señor le enseñó a Pedro cuando se le apareció. Pedro, antes te ceñía y ibas para donde tú querías. Ahora que venimos a Cristo, queridos hermanos, van a haber otras prioridades. Como enseñaba nuestro pastor, muchas veces no podemos estar el martes ni el jueves, pero tiene que haber prioridad. Tiene que haber prioridad de servirle a un Señor vivo. Los tiempos son acotados. ¿Sabes qué? Todos repetimos una y otra vez que los tiempos son difíciles. Pero ¿sabes quiénes son los que menos entienden esta palabra? Es la iglesia. Porque podemos ver una pereza, una flojera, queridos hermanos, una apatía. No contra nosotros ni contra el siervo, queridos hermanos, contra Dios. En buscar de las cosas de Dios, queridos hermanos. ¿Y sabes qué? Si pasamos por el Antiguo Testamento, cuando los profetas reprendían al pueblo, reprendían al sacerdocio, a los hombres que tenían que ministrar, pues Pablo, lleno del Espíritu Santo, luego en las cartas que el Señor, a través del Espíritu Santo, le da autoridad y peso, reprende fuertemente a la iglesia. Y ahí, queridos hermanos, lo glorioso de lo que está haciendo el pastor, nosotros vamos a empezar y a saber cómo conducirnos como hijos de Dios y como iglesia del Señor. Vamos a poder reconocer qué es lo que quiere Dios para la iglesia. Porque en estos últimos tiempos la iglesia está bastante torcida. Está bastante desviada. Y Pablo lo advierte. Vamos a ver ciertos versículos. El Señor me ayude, gloria a Dios para siempre, para recordar dónde estaban. Amén. Pero gloria al Señor, lo he leído y el Espíritu nos va a guiar y nos va a enseñar, queridos hermanos, porque las cartas que se vienen son fundamentales para nuestra conducta como hijos de Dios. El Señor, el apóstol Pablo, no por su querer, ni por ser más que los apóstoles, porque él se dice en un pasaje de la Escritura que él se reconoce como el abortivo, como el menor de ellos, pero también reconoce que ha trabajado más que todos. Se reconoce. Pero él, no por su vanagloria, sino que sabía que en Dios había un propósito más grande. ¿Verdad? Y ellos decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén él iba a ser tomado detenido, preso. Eso lo podemos ver en capítulo 22 y el versículo 23 y 24. Así que ahí lo tomaron arrestado. Pues, ¿por qué, queridos hermanos? Porque a Pablo se le apareció un judío que estaba, cuando Pablo estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, y levantó calumnia. Levantó calumnia diciendo de que Pablo torcía la ley. Y como podemos saber, esto no era de los hombres, sino que era un espíritu demoníaco que había en todos estos hombres para oponerse a la voluntad de Dios. ¿Verdad, queridos hermanos? Y así los hermanos lloraron con él y le advirtieron, no subas, Pablo. Y muchas veces, queridos hermanos, en el tiempo de la actualidad, yo he podido ver y podido palpar, queridos hermanos, y es de conocimiento para todos, yo creo que con esta pandemia a muchos nos dijeron no vayas.
siendo que el anhelo dentro de nosotros era alabar y bendecir el nombre del Señor. El anhelo era de estar con el siervo que el Señor lo levantó. Pero muchos, no digo que no hayan sido hermanos en la fe, pero te decían, no vayas. Y es ahí el punto donde tu fe tiene que estar arraigada. ¿Cuál es tu decisión? ¿Decidimos, como decía mi hermana, traer a memoria cuando confesamos ser de Cristo? ¿Lo decidimos genuinamente? Porque hoy día me gozaba con el devocional y decía, gracias Señor, porque llegará un día cuando mi hermano estaba siendo probado y mi hermana también siendo probada. Yo dije, un día estaremos cantando de nuevo alabanzas al Señor. Y mayor es el Señor. Hoy día ella me estaba coordinando. Gloria al Señor le doy porque yo estuve intercediendo, sabiendo que creíamos en un Dios todopoderoso y soberano. Gracias sean dadas al Señor que cuando yo vi a mi hermano, él no podía apenas caminar. Y hoy está cantando para el Señor. ¿Cómo no va a haber gratitud de servirle a un Señor vivo? Si Él da oportunidades, a pesar de nuestras falencias, queridos hermanos. Es así, queridos hermanos. Y hay muchos, no tan solamente en este lugar, que se han quedado por el mal consejo. Por el mal consejo o el discreto consejo de querer persuadir, siendo que el hermano quiere servir al Señor. Pero ellos muchas veces no conocen el poder de Dios. Ellos no conocen que nosotros estamos bajo la soberanía de Dios y Él le place como a Él quiere. Le damos gracias al Señor que nosotros hemos comprendido y atendido que Dios es soberano. Y que si nos toca partir, para nosotros será para la gloria de Dios. El Señor hará con nuestros seres queridos. El Señor tomará. Él hará como Él quiere, pero el Señor siempre nos tendrá guardados. Alabanzas a su nombre. Este profeta luego no tan solamente eran los hermanos en la fe que le decían que no suba. Para corroborarlo, nuevamente llega este profeta Gabo, que era conocido ya en Jerusalén. Llegó a la casa donde estaba reunido con los discípulos antiguos, pues quedaban 7. Estaba Felipe, el evangelista. Nombra la escritura. Y estaban reunidos ahí cuando llegó este profeta. Y él no sabía que el cinto que estaba colgado era de Pablo. Porque el relator lo relata. Él dice que lo tomó nada más. Y dice así, dice el Espíritu Santo. Así como yo me he atado los pies y las manos, así para ser atado el hombre, el dueño de este cinto. Imagínense la fe de Pablo inquebrantable. Una fe genuina, a prueba de todo. Qué gran enseñanza nos da el Señor. Que muchas veces nosotros a través de la Escritura vamos a aprender. Porque aquí está resumida la Biblia, se resume. 7 días en 3 versículos. Pero Pablo dice la palabra del Señor que cuando se despidió de la iglesia de Éfeso, de que él advirtió 2 cosas. Amén, lo vamos a leer. Capítulo 20, versículo 18. Lo leí en el devocional, pero siempre es bueno recordar una y otra vez la palabra, hermano. Siempre es bueno. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, le he rehuido de ancianos, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. Después sigue versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Ligado, juntado.
yo y en espíritu. Amén. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía, ¿verdad? Pero da la respuesta al versículo siguiente. Pero de ninguna cosa, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya despidiéndose de los hermanos, el Espíritu, él reconocía que le daba testimonio que nada bueno le esperaba. Después vienen los hermanos en Jerusalén y también le dicen que nada bueno le esperaba. Pero mayor es el propósito, pues lo vamos a ver al término. Mayor era el propósito. Gloria a Dios para siempre. Porque si Pablo no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu que tiene usted y yo, querido hermano, ¿verdad? El mismo Espíritu que tenía Pablo, lo teníamos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Pablo como hombre no hubiera llegado. Quizás hubiera desistido como quería el enemigo. Pero Pablo dice una palabra muy cierta y poderosa que está en 2 de Timoteo, creo, queridos hermanos, capítulo 1:12, 2 de Timoteo. Lo voy a leer textualmente porque 2 de Timoteo, capítulo 1 y 12, queridos hermanos. Bendito sea el que vive. Lo leo. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor lo fortaleció. Y el 2 de Timoteo 1:2 igual dice claramente, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo genuinamente en las cartas daba gracias, enseñaba a Timoteo, daba gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque lo tuvo por fiel. Recuerden que esta carta la escribió cuando Pablo estaba prisionero. Y para allá vamos. Esta hermosa carta llena del Espíritu Santo, ¿quién lo sostuvo? Jesucristo, que lo tuvo por fiel. Bendito sea el que vive para siempre. En el 2 capítulo le enseña y dice, yo sé en quién he creído. ¿Usted lo sabe? ¿Usted está seguro, querido hermano? Iglesia es el Señor. ¿Usted sabe a quién ha creído? Amén. ¿Usted está seguro? ¿Su fe es segura? Amén. Dígalo con convicción. Yo sé a quién he creído. Amén. Para que no vengan espíritus, para que no vengan lobos rapaces, para que no vengan burladores de la palabra de Dios, como advierte Pablo. Bendito sea el que vive para siempre. Nos devolvemos a Hechos capítulo 20. Voy a seguir leyendo. Versículo 28 del capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, a la iglesia de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para así arrastrar a los discípulos. ¿Qué advierte Pablo? Les dijo, se despidió de ellos diciéndoles que no iban a ver más su rostro. Y ellos quedaron entristecidos. Pero también el apóstol Pablo sabía que luego de su partida necesitaba dejar hombres idóneos llenos del Espíritu de Dios, porque iban a venir lobos rapaces. En aquellos tiempos, y en estos tiempos, ¿acaso no sucede lo mismo? ¿No sucede lo mismo? Que hombres que a pequeñitos los desvían de la fe genuina, de la palabra y de la doctrina que está en la Escritura. ¿Cuántos andan libertan
livianamente caminando en las cosas de Dios? ¿Cuántos se dicen ser cristianos pero aparentan nada más? Porque con sus hechos los demuestran lo contrario. Las cartas de Pablo los van a enseñar y te va a hacer discernir, querido hermano, como dice el profeta, del que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aparte de esto dice que y de vosotros mismos saldrán. Levantarán hombres que hablen cosas perversas. Torcerán la escritura. Pues Jesús lo advirtió. Lo advirtió. La palabra lo advierte, queridos hermanos. La palabra lo advierte. Aquí hay muchos hermanos que han contado su testimonio, que hay grandes mutiladores, hay hombres perversos dentro de las casas de oración, homicidas verdaderamente espirituales. Y es por eso, queridos hermanos, que cuando nuestro pastor y los hermanos y yo mismo los exhorto a que podamos leer, como decía mi hermana, y seguir la palabra y buscar la presencia de Dios, porque en estos tiempos hay mucho que habla con sutileza, pero desviándote de la palabra de Dios. Hay mucho que te habla de la ley, llevándote al judaísmo, siendo que nosotros somos salvos por gracia y seguimos a Jesucristo por la fe. Y se ve, queridos hermanos, donde a muchos les gusta oír lo que la carne quiere. Templos llenos. Pero como decía mi pastor, cuando quieren venir por los dulces, pero cuando se coloca la palabra un poco firme para mi vida, hay que aprender a decir, amén, gracias Señor por sacarme del error en lo íntimo. Y si te está hablando desde este lugar, también confiésalo con tus labios, di, amén, gracias Señor. Y que no sea tu corazón desviándote. ¿Verdad? Porque mucho pasa y así empieza la puerta giratoria buscando iglesias. Donde hermanos no alcanzan a ser formados o llega la palabra, cómo te debes conducir primeramente como hijo de Dios espiritualmente y después te le coloca lo exterior. A muchos ya no les gusta. Como decía mi pastor el día domingo. Donde muchos jóvenes, muchos hombres piensan que por saber una música o dejar a los jóvenes que vengan y se vistan a su modo y tener una iglesia a su modo para ganar jovencitos para la iglesia, así los puedan ganar para Cristo. En ninguna manera dice que el Espíritu es el que transforma. El poder de la palabra es el que transforma. El apóstol Pablo era tan lleno de la gracia de Dios que él traspasaba imponiendo sus manos y traspasaba el Espíritu Santo de Dios. Pues dice, en una carta dice, ¿en qué nombre fuiste bautizados? Y estos le dicen en el nombre de Juan por arrepentimiento. Y le impone las manos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y estos dos hombres hablaban en lengua. Eso no quiere decir que hablar en lenguas, como lo enseña mi pastor, siempre va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sino ser lleno del Espíritu Santo es saber conducirse como hijo de Dios. Es también tener conocimiento de toda la palabra de Dios. Alabanzas a su nombre. Como les decía, queridos hermanos, en las cartas, el Señor nos va a enseñar mucho. Sobre el matrimonio, sobre los jóvenes. Sobre el adulterio. Hay palabras tan fuertes que el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, cuando le llegó porque él estaba prisionero, dijo al hijo que pilló adulterando con la esposa del papá, le dijo a tal, sácalo fuera, échaselo al diablo, para que éste lo zarandee y no se pierda su alma. Qué bueno que lo haya leído, querido hermano. Porque Dios es amor. Dios, el amor de Dios, todo lo soporta, todo lo puede, pero no todo lo tolera, queridos hermanos. Hay un gran cambio. El amor de Dios no tolera todo. Muchas veces cuando la palabra se está poniendo un poco difícil, muchas veces te llaman la atención en el cantón de acá como en la calle.
hermano está ofendiendo a los hermanos con esa palabra, si es el Señor que te la está dando. Y tú después te le dices a ellos, ¿y cuánto tiempo llevas tú ofendiendo a Dios con tu forma de conducirte? Si es palabra de Dios, si te ofende, ¿acaso tú no estás ofendiendo a Dios con tu forma, tu mala manera de conducirte? Porque eso me ha pasado. Y no es por tocar trompeta. Me ha pasado en el cantón de la calle. Que hombres que se dicen ser de la misma fe, te vienen y te dicen, predica de esto. Yo a veces me dan ganas de decirle, ¿te paso el micrófono? Entonces, queridos hermanos, pasa. Hombres que quieren torcer las escrituras. Las cartas de Pablo se vienen fuertes. Muchas veces nosotros, aquí ya habla netamente a la iglesia. Netamente a la iglesia, queridos hermanos. Y le damos gloria a Dios porque la palabra de Dios tiene que hacer vida en nosotros. Y nosotros también tenemos que aprender a caminar y a vivirla. Acá el apóstol Pablo en este contexto, a pesar de que su hermano en la fe, a pesar que el Espíritu Santo le decía que lo que iba a padecer, era un hombre que tenía la determinación intacta, una fe inquebrantable. Como leyó mi hermana a la conversión de Pablo, él reconocía, 2 veces sale en esta carta, en el capítulo 23, dando su testimonio, como él era perseguidor de la iglesia, de que era fariseo celoso, de que él estuvo presente cuando mataron al mártir Esteban, y como él se congraciaba. Luego dice, en el capítulo 28, creo que luego dice que él también los obligaba a que blasfemaran el nombre del Señor Jesucristo. Ese era Pablo. Y ahora lo podemos ver, un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, el cual él revivió a un joven que el apóstol Pablo, eran tan largas las prédicas que un joven se cayó del 3er piso y tomándose él lo revivió. Poder de Dios. Era tanta la autoridad que él tenía que reprendió a Pedro, a cual los judíos lo tenían por enaltecido y cual Jesús lo dejó. Pues todos sabemos que Pedro tenía menos doctrina que Pablo. Pues Dios no se equivoca al llamar a hombres ni mujeres. No importa cuántos tú sepas o no sepas. No importa que tú seas ingeniero o seas un mendigo. El propósito del Señor va a ser el mismo, predicar la palabra, predicar de cómo te le apareció, predicar tu testimonio. Nosotros en la calle, un día un hermano del cantón de la calle nos enseñó a predicar el testimonio y sabe que es hermoso. Es hermoso decir en la calle quién eras y quién eres ahora. La carta de San Juan dice claramente que primero es mayor es el testimonio de Jesucristo. Pero muchas veces el mundo también tiene que saber el poder de Dios, que hace en toda vida, en todo hombre, que para Dios nada es imposible. Amén. Y eso yo lo creo. No hay nada imposible. Bendito sea el que vive para siempre. Y así persuadido, el apóstol Pablo proseguía con su determinación de seguir. ¿Qué hacéis? Versículo 13 del capítulo 21. ¿Qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí hay lindas perlas. Nos dice a morir por el nombre de Dios, porque fue Jesús el que se le apareció. ¿Verdad? Y le habló, como decía mi hermana, en hebreo. Después podemos ver, siguiendo la lectura, que Pablo cuando pidió compadecer, cuando le iban a azotar, lo mismo que Jesús, él habló al tribuno romano. Azotarás a un ciudadano romano, y ahí él le enseña, yo soy de ciudadano romano. Le dice, yo también, yo la compré. Dijo, no, yo soy romano, nacido en Cilicia, una ciudad fuerte para los romanos.
fue compadecido y habló en lengua hebrea a los judíos y todos quedaron atónitos, porque era la calumnia contra él de que él era griego, porque hablaba griego. Un hombre sabio, con un conocimiento más que todos los apóstoles. Bendito sea el que vive para siempre. Luego dice que él estaba dispuesto. Pues la palabra, ¿por qué estaba tan dispuesto, queridos hermanos? Todos los apóstoles podemos ver. Usted googlea y ve la muerte de los apóstoles y va a ver que todos murieron trágicamente. Que no les importaba su vida porque vieron a Cristo resucitado. Amén. Muchas veces a nosotros nos falta fe, lo digo, en creer. Pero acá estamos corriendo la carrera, perseverando, porque no es con nuestras propias fuerzas, queridos hermanos. No es con nuestras propias fuerzas. El que diga, yo mañana voy a ir. No. Yo antes de entrar por esa puerta, muchas veces yo le decía, cuando deje el trago voy a acercarme. Y no fue así. No fue así. No fue así. No fue con mi propia fuerza. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, Pablo estaba dispuesto a padecer. Él dice que le enseña a los Gálatas, creo que conozco de un hombre en la carne o en el espíritu, no lo sé. Pero ni con eso él se atribuía porque tenía puesto un aguijón que se lo dio el Señor y que le había rogado al Señor 3 veces. Le había rogado y que venía un mensajero de Satanás y lo abofeteaba. Y ese era el recuerdo que él tenía que padecer por la causa de Cristo. No sé cuál es su aguijón, queridos hermanos, pero que el Señor siempre tenga algo. Hay muchas cosas por estar sirviéndole al Señor, pero siempre va a haber algo que usted solamente lo sabe y que si quizás se lo ha pedido al Señor, sácamelo, y el Señor lo ha querido, sírvale, porque quizás es para recordar que tú tienes que servirle al Señor. Porque nosotros somos olvidadizos, lo he dicho una y otra vez, se nos olvida, queridos hermanos, me incluyo. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ponemos muchas veces ingratos y hay que reconocerlo. Muchas veces esta carne no quiere venir y hay que reconocerlo. Muchas veces hemos desistido. Yo personalmente, avergonzando la carne, he dicho, ya no quiero seguir. En la prueba, en lo íntimo. Lo cuento porque he seguido, he permanecido, pero sí, vive Dios que lo he dicho. No me he sentido con la fuerza, no me he sentido capacitado. Pero le di gracias al Señor que no es con mi fuerza. Él es el que me ha sostenido. Muchas veces no he querido seguir. No he querido seguir. No sé si a usted le ha pasado o soy el único. Me he encontrado. Y ahí viene una palabra. Ahí viene una palabra, no sé. Yo trabajando en el camión de la basura, ustedes saben, soy pioneta, y siempre hay una palabra y un pan de vida. Y como me enseñó a orar una hermana de esta iglesia, que lo que reparten no caiga al suelo, sino que lo tome aquel que tenga necesidad. Oh, gloria a Dios para siempre, porque siempre va a haber alguien que tiene necesidad. Nosotros andamos por fe y no por vista. Cuando andamos en la calle, andamos evangelizando o estamos con los vecinos, nosotros lo hablamos por fe, todo por fe. Bendito sea el que vive para siempre. Y lo guardo y me habla el Señor y le doy gracias al Señor. Y no siempre los panes de vida son puros dulces. Porque también vienen, como dice mi hermana, los pao pao. Y te da miedo. Y te dan ganas de botarlo. Y olvidarlo. Pero yo siempre cuando lo tomo, no es por tocar trompeta, pero digo, Señor, háblame. Háblame y que yo lo atesore en mi corazón. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Conforme a tu voluntad, háblame, que tu siervo oye. Y porque mi trabajo es así. A veces, gloria a Dios. A veces un balde de agua. Pero amén, Señor, es tu palabra. Llegaré a escudriñarla. Gracias, Señor. Así que seguimos.
¿Qué hacéis llorando, quebrantando el corazón? Pablo estaba claramente confiado en que él corría una carrera, ¿verdad? Se lo dice a Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo. Pero también lo dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, sobre el padecimiento. Y no tan solamente a Pablo, porque hoy en día los mensajes son muy motivacionales. ¿Hay palabras de motivación? Sí, el Señor siempre estará contigo. Pero siempre que andes buscando la presencia de Dios y siempre que tú te arrepientas de tu mal camino. ¿Cómo va a estar Dios caminando contigo o quieres que esté cuando tú ni lo buscas? ¿Sabes? Vi a un predicador, enseñó esto. Para estos tiempos, muchas veces el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere hablar con nosotros, quiere ocuparnos. Y nosotros llegamos de nuestro trabajo y tomamos nuestros aparatos y el Espíritu Santo dice, llegó, guardé, hoy día me va a hablar. Hoy día yo quiero decirle que lo enviaré a la casa de la vecina porque hay necesidad. Y se van las 2 horas de este siervo, de este hombre, de mi vida, viendo el celular. Terminó, dice el Espíritu, lo explayó muy bien. Ahora sí va a hablar conmigo antes de irse a acostar. Se lava los dientes y cansado se acuesta. Y el Espíritu Santo tristemente le dice, no importa, descansa. Yo estaré orando, intercediendo, porque yo te anhelo celosamente. ¿Sabe que me conmovía? Porque me llegó, porque muchas veces era así. Era así. Nunca le da tiempo al Espíritu Santo. Muchas veces nos volvimos religiosos, de la casa a la iglesia. La bendición estuvo, pero no nos recordamos. Nos volvimos porque le damos gracias al Señor que el Señor siempre habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Por eso, porque le damos gracias al Señor. El Señor nos enseña. Aquí, queridos hermanos, estamos para aprender, ¿verdad? Y así sucesivamente, y cuando yo leía, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y aun cuando dormimos, Él intercede por nosotros. Yo daba gracias al Señor y lloraba. Porque al otro día salía seco, dispuesto para salir a la calle y listo. Muchas veces el Señor me ha librado de grandes accidentes. De grandes accidentes, y de ahí viene la gloria al Señor. En los mensajes, y este predicador hablaba así. En un mundo donde estamos tan conectados, porque este es el tiempo que nos tocó vivir. Yo digo que no se conecte, porque es el tiempo donde tú tienes que hablar con tu ser querido, tu ser amado, con tu hijo, con tu padre. Pero también la enseñanza es a que podamos darle tiempo al Espíritu Santo, que es lo que quiere. ¿Verdad? El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, enseñó esto. Voy a dar dos versículos donde el Señor también enseña a la iglesia que tenemos que permanecer en fe y seguir, correr la carrera. Capítulo 2 del versículo 10, el Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Versículo 10, capítulo a la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sepáis, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La palabra es contundente, es fiel y es clara. Sé fiel hasta la muerte, queridos hermanos. No seamos fieles 10, 20 años. Ni tampoco ¿cómo lo puedo decir? Nos pongamos quietos por la trayectoria de nuestros años. Mire que el que anda rondando y hacerte decaer y avergonzarte, no descansa. No creas que por los años hay testimonio, por ética uno no los da, pero muchas veces se pregunta, ¿cómo? Pues entran en una tibieza y la palabra del Señor lo enseña. ¿Cómo?
pues tú llevas al rey David, un hombre conforme al corazón, cayó. Es por eso que el Señor siempre nos enseña a través de su palabra a levantarnos. No importa que tú seas pequeñito o anciano, sino nos enseña a levantarnos, pero también a reconocer nuestro error. El apóstol, el rey David en Salmo 51 le pide, lo que más le pide en el versículo 11, ten misericordia de mí y que no quites tu Santo Espíritu. ¿Verdad? Porque yo ya lo he dicho, vio lo que le pasó a Saúl, vio lo que le pasó y es cosa terrible. Eso es el mensaje, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a padecer, pero dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Capítulo 3 del verso 10 igual. Muchos conocidos por todo igual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay cobertura, Él te guardará, probará al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aquí el apóstol Pablo ya había partido, estaba hablando el apóstol Juan, lleno del Espíritu de Dios. Advierte que las iglesias van a pasar en todo tiempo persecución. Pues sí. Porque hoy en día, queridos hermanos, como decía la palabra anteriormente, el capítulo 20, donde vendrán lobos. Hoy día usted a través de la internet puede ver cada charlatán negando el arrebatamiento. Y con una elocuencia y una motivación, pero para la carne, queridos hermanos. Que el Señor nos pueda dar ese discernimiento y ese paladar de poder discernir. Retén lo bueno, de cómo Él motiva, sí. Me gusta. Pero cómo tuerce la Escritura y cómo los desvía, es cosa terrible. Porque cuando le venga la prueba a cada uno de ellos, de este siervo que está ministrando, a esta ovejita, se van a apartar. Y Él tendrá que dar cuenta. Bendito sea el que vive para siempre. Alabanzas a su nombre. Más nosotros tenemos que decir como decía esta iglesia, queridos hermanos, cuando Pablo decía en el versículo, hágase tu voluntad. Cuando él hizo caso omiso a lo que ellos le decían, todos los discípulos. Señor, hágase tu voluntad. Pues el Señor lo enseñó así cuando orábamos, ¿verdad? En la oración que todos nos sabemos. Capítulo 6 de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Entonces ellos le dijeron, Señor, Pablo no quiere desistir. Va a ser encadenado, va a ser torturado, quizás muerto, porque eran muertos. Podemos ver cómo fue muerto Jacobo, prisionero Pedro. Que no vayas, no vayas. Pero después dijeron, palabra de Dios, hágase tu voluntad. Que nosotros podamos decir, hágase tu voluntad en nuestra vida, Señor. Amén. Cuando estemos siendo probados, hágase tu voluntad. Porque en la prueba hacemos muchas preguntas. Hacemos muchas preguntas. Flaqueamos. Ahí nos vemos lo que somos. Vemos que somos pequeños en la fe. ¿Verdad? En la prueba. En la prueba queremos desistir. Pero gloria al Señor, que nos espera una corona. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Alabanzas a su nombre. Voy a dar testimonio de Pedro, cómo hablaba de Pablo. Mire, queridos hermanos, segunda de Pedro, tengo anotado acá, de cómo el apóstol Pedro exalta la elocuencia que tenía, que se le fue dada al apóstol Pedro. Pedro exalta al apóstol Pablo, perdón, ahí sí. ¿Se entiende, hermano? Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo leo rápidamente. Y tened
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué le estaba hablando aquí? El apóstol Pablo, el contexto del capítulo 3 de 2 de Pedro, le enseña que Jesús vendrá, porque ya se habían levantado en aquellos tiempos que el día del Señor no venía. Y el apóstol Pedro en el Espíritu le dice, hermanos, escribo esta segunda carta, porque muchos están desistiendo, su fe se está apagando, están siendo persuadidos en la fe, Cristo no viene. Pues en la misma carta dice, bendito sea el que vive para siempre, dice en el versículo que la venida del Señor está pronto. Amén, se las busco al tiro. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Ahí está enseñándole y exalta la sabiduría de Pablo, de cómo Pablo hablaba cosas hablaba cosas que eran poco entendidas si no tenía el Espíritu de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que el evangelio de Dios para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación y vida eterna. 1 Corintios 1:18 creo que está ese pasaje. Entonces el apóstol Pedro exalta la elocuencia y el conocimiento y respalda que el apóstol Pablo se le había dado gran sabiduría para hablar sobre la venida del Señor. Amén. Cristo viene. Amén. Que nadie los turbe, queridos hermanos, porque en estos tiempos la iglesia recién estaba siendo formada y ya habían falsos, engañadores, burladores, y en estos tiempos igualmente. Es por eso que la palabra nos enseña, la palabra es la profeta mayor, queridos hermanos. Si dice la palabra que no tengáis por tardanza la venida del Señor, no la tengamos. Amén. 1 Timoteo, si lo leímos, segunda. Amén. Amén, voy terminando. Bendito sea el que vive para siempre. Voy terminando. Entonces el apóstol Pablo tenía que llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque anteriormente, como les decía en el capítulo 23, el apóstol Pablo, después de ser prisionero en el capítulo 23, versículo 11, después de haber estado en el concilio, nuevamente viene y tenía una comunión genuina, una comunión con el Señor, que en el versículo 11 dice claramente, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, qué poderoso, qué comunión tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo no iba a querer llegar? Se le presentó el Señor, el mismo que se le apareció en camino a Damasco. Acá ya reconocía su voz. Y mire lo que dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pues le dio ánimo, pues quizás humanamente igual pasaba en su mente y en su corazón decir, Señor, quizás me quedaré aquí. Pues el Señor lo fortaleció. Así como al Señor Jesús, a nuestro Señor lo fortaleció los dos ángeles, dicen que era Elías y Moisés, antes en el huerto de Getsemaní, antes de llegar al Calvario que iba a padecer. Acá el mismo Señor glorioso en la palabra. Es por eso, queridos hermanos, aquí voy terminando. Me faltan harto, pero voy a ir terminando. Gloria a Dios para siempre. Del capítulo 28. Versículo 30. El propósito que tenía Dios para con Pablo. Mire, gloria a Dios para siempre. Fabuloso. 28, versículo 30 dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Gloria a Dios para siempre. ¿Sabes por qué? Porque en estos 2 años, como les decía, queridos hermanos, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. 1 Corintios, 2 Corintios, Éfeso, Gálatas, Colosenses, Filipenses. Escribió las cartas pastorales a Timoteo, a Tito y Filemón. Y dice la carta de los hebreos también se le atribuye. ¿Cómo no iba a ser fabuloso que Pablo estuviera preso, pero en una casa alquilada, cómodo, buscando presencia del Señor todos los días? Y recibía a quien quería. Entonces le llegaban los discípulos le diciendo, mira, así se está conduciendo la iglesia de Corintios. Y él escribía en el Espíritu. Mira, así se está conduciendo la iglesia de Éfeso. Y él escribía. La de Filipenses, la de Tesalónica, la de Colosa. Y ahí él escribía, y es por eso que teníamos casi la mitad del Nuevo Testamento que es de él. Es por eso que había tanta oposición. Porque la palabra que escribió Pablo, que Dios usó en el apóstol Pablo, es para la iglesia. Y el Señor, a través de sus labios, inspirados, guiados siempre por el Espíritu de Dios, esto no es hombre, es el Espíritu Santo de Dios, porque podemos ver que Pablo hablaba con el Señor se le aparecía siempre, lo fortalecía. Y es por eso. Así que recibía a todos abiertamente. ¡Qué glorioso! Bueno, después vemos el suceso que el apóstol Pablo ya lo advertía en 2 de Timoteo, de que su carrera la iba a terminar, pero la iba a terminar con gozo. He corrido la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, por lo cual me espera una corona. Lo tenía claro y cierto. Glorioso es el Señor. Quizás el Señor les mostró la corona. Pónganse en pie y el Señor pueda tener también en nuestros corazones eso de serle fiel hasta la muerte y que vamos a ser coronados. Amén. Estaremos orando. Una pequeña oración para entregar. Incline su rostro. Amado Dios y buen Padre Celestial, damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos has hablado hoy a perseverar, Dios mío, Padre Celestial. A pesar, Dios mío, Padre Celestial, que muchos, Dios mío, se opongan. Tanto, Dios mío, Padre amado, inconversos como hombres que te conocen, Dios mío, cuando nos digas, no sigas, no vayas. Nosotros, Dios mío, podamos estar convencidos, con fe plena, Dios mío, sin incertidumbre de hacer tu voluntad, Dios mío. Padre, muchas veces, Dios mío, al leer tu palabra, Dios mío, somos tan pequeños, Dios mío, pero por misericordia y gracia, aquí estamos, Dios mío, Padre amado. Queremos decirte en esta hora, Dios mío, que nos hagas, Dios mío, Padre amado, vasos útiles, Dios mío, Padre amado, en tu obra, Dios mío, Padre Celestial. Padre, quita, Dios mío, el temor, Dios mío, Padre amado. Quita, Dios mío, eso que hay en nosotros, la timidez, Dios mío, el nerviosismo muchas veces, Dios mío, porque es tu Espíritu que está en nosotros el que hablará, Dios mío. Padre Celestial, al que está, Dios mío, tocando, Dios mío, Padre amado, que sepa que lo hace, Dios mío, para ti, Dios mío. Que estos jovencitos que hoy día, Dios mío, han entrado, Dios mío, Padre amado, que sepan que han entrado al lugar, Dios mío, más propicio, Dios mío, Padre amado. Que han entrado, Dios mío, al lugar, Dios mío, Padre amado, donde han oído palabra de verdad, Dios mío, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Dios mío, Padre Celestial, de esta casa de oración, Dios mío. Así como el más pequeñito tú lo conoces, Dios mío, Padre amado, como al más anciano, Dios mío. Todos somos necesitados de ti, Dios mío. Todos, Dios mío, oramos los unos para los otros, Dios mío, como un solo cuerpo, Dios mío, Padre Celestial. Solamente persevéranos, Dios mío, Padre amado, y guárdanos, Dios mío, Padre amado, en el hueco de tu mano, Dios mío. Si ha de venir la ira, Dios mío, sobre el mundo, guárdanos y presérvanos para vida eterna, Dios mío, Padre amado. Queremos, Dios mío, estar en las bodas del Cordero, Dios mío, Padre amado. Mas tú, Dios mío, Padre amado, ofreces una corona, Dios mío.
Somos indignos, Dios mío, Padre Celestial, pero usted hace como usted quiere, Dios mío. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, porque tú, Dios mío, nos has llamado tus hijos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por quitar la venda de nuestros ojos y hoy podemos, Dios mío, a través de tu palabra, limpiarnos, santificarnos y ser guiados, Dios mío. Toda la gloria sea para ti, Padre amado, en el nombre de Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Estaremos dándole la oportunidad al coro, queridos hermanos, y estaré entregando el lugar a nuestro pastor, amén, para que esté dando los avisos, para también saber cómo le fue en la casa, el hogar donde tenía que ir, que el Señor lo haya usado grandemente y haya abierto puertas. Hay muchas puertas que él decía, necesitamos que el Señor nos pueda guiar y tener un oído presto, que tenemos que guardarnos y consagrarnos para que cuando el siervo diga, hermano, heme aquí, y podamos decir, sí, amén, yo voy, amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. La oportunidad es para nuestros hermanos del coro y le estaré cediendo este lugar a nuestro pastor Arnoldo, amén.